Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos del nuevo retraso que tuvo el lanzamiento de CarX Street para Android y del lanzamiento oficial de CarX Street en iOS. Y te explicaremos las razones que dio a conocer la misma CarX Technologies para no lanzar su videojuego globalmente en Android. Si quieres saber más, quédate conmigo a lo largo de este video. Así que empecemos. Hoy 21 de octubre, CarX Technologies por medio de sus redes sociales nos dio a conocer que CarX Street sería lanzado a nivel mundial, pero para dispositivos iOS. Sí, como lo escucharon. CarX Street saldrá solamente para iOS. Todo empezó con este tweet, el cual dice lo siguiente, abro comillas. ¿Qué pasa, conductores? Tenemos noticias de CarX Street y allí fue cuando todos nos ilusionamos y comenzamos a pensar que darían a conocer los requisitos mínimos, un tráiler oficial o la fecha de lanzamiento, y no fue así. Después de ese tweet, hicieron un comunicado en Facebook, el cual se los mostraré, y dice lo siguiente, abro comillas. ¿Qué pasa, conductores? Hoy nos gustaría compartir algunos detalles sobre nuestro proceso de trabajo en la versión Android. Puede que sepas que las tiendas digitales de la Apple Store y la Play Store tienen restricciones muy fuertes en el tamaño de la aplicación enviada a la tienda. Y es que aquí le podemos dar algo de razón a CarX Technologies y se los explicaré para que entiendan. Últimamente las tiendas de aplicaciones tienen una restricción con el peso de cada aplicación, la cual prohíbe a los desarrolladores sobrepasar un límite de peso general. Y para los que no saben, CarX Street en su versión iOS pesa más de 4 GB, lo cual está fuera de los nuevos requisitos de las tiendas. Así que los desarrolladores deben de buscar una manera para que este videojuego pese menos, o simplemente contratar un servidor para descargar los datos restantes dentro del videojuego, algo que ya hemos visto en muchos videojuegos. Un ejemplo sería el de un videojuego que pesa 200 MB, luego entras y tienes que descargar más elementos. Bueno, así tendría que ser CarX Technologies para que su juego cumpla con las normativas, pero acá hay un trasfondo un poco más difícil, el cual se los explicaremos más adelante. Continuamos. Así que nuestra tarea más importante en este momento es mantener el contenido y gráficos del mundo CarX Street y cumplir con los requisitos de la Play Store. Aquí hago otro paréntesis, y es que muy probablemente lo que tenemos en la versión de iOS con respecto a gráficos y contenido no lo podríamos llegar a tener en la versión Android. A lo que me refiero es que muy probablemente los gráficos no sean los mismos, porque como sabemos en Android existen muchos procesadores y es muy difícil optimizar a cada uno de ellos, como lo hablamos en un anterior video. Además, algunos de ustedes recordarán que también estamos trabajando en una nueva ubicación, el distrito de Mount. La nueva ubicación también necesita implementarse correctamente y optimizarse para dispositivos móviles. También toma tiempo. 3. Hablando de optimización, todavía vemos muchos espacios para mejorar el rendimiento en el juego en dispositivos Android. Uno puede preguntar, ¿por qué no simplemente transferir la versión existente de iOS a la plataforma de Android? Bueno, no podemos dar a conocer todos los detalles sobre el proceso de desarrollo, pero la respuesta es simple, esto no es posible, por razones técnicas. Y es que es muy complicado la portabilidad, llamémoslo así, de iOS a Android. Y si es complicado para los desarrolladores, es imposible para una persona externa a la compañía crear una APK de un videojuego que no ha existido. Por más que quieras creerte el mejor programador entre comillas, no puedes. Por eso tuvimos que posponer el lanzamiento de la versión Android de CarX Street, así que el lanzamiento mundial de nuestro proyecto está planeado solo en la plataforma de iOS. Entendemos completamente que el nivel actual de anticipación y emoción es muy alto entre los jugadores de Android. Estamos haciendo todo lo posible para llevar nuestro proyecto a esta plataforma lo antes posible. Apreciamos mucho tu paciencia y sí, ese fue el comunicado que les avisé por medio de la pestaña de comunidad el día de ayer. Y es que CarX Technologies tiende a hacer estos comunicados importantes a finales de mes. Pero Aaron, hay algo que no me cuadra. Si ya dijiste que los desarrolladores tienen una versión Android para ellos, ¿por qué dicen que es muy difícil llevar CarX Street a Android? Y déjame explicártelo. Muchas veces las compañías no nos dicen lo que queremos escuchar y muchas otras veces nos dicen lo que queremos escuchar. Espero hayan entendido esa frase. En el último video que grabé de este tema,
Lo dije, algo pasaba con CarX Technologies, y es que algunas personas me llamaron loco y otras mentirosos, y es que yo ya presentía. Y es que se me hizo raro que hubiesen tantas vacantes libres y también que el desarrollo se demorara mucho, ya que con un equipo con el que cuenta CarX Technologies, que aproximadamente puede ser de hasta 26 personas, no haya logrado implementar actualizaciones en iOS las cuales abrirían paso a su versión Android, como lo dije anteriormente. Y también el otro tema del que no nos hablan es el de las sanciones y restricciones que están teniendo por parte de la Play Store. Y es que estoy 100% seguro de que estas restricciones frenaron por completo el interés de la compañía por lanzar este videojuego en Android, ya que este videojuego es muy pay to win y lo pudimos ver en su última actualización en iOS, ya que ganar dinero del videojuego en misiones se hizo muy difícil. Y es que los desarrolladores quieren que gastemos en este, lo cual no estoy criticando, ni mucho menos. Cada desarrolladora es libre de ponerle precio a lo que quiera y ponerle mayor dificultad a su videojuego. Pero mi punto es que ninguna desarrolladora hará un videojuego gratis. Y es que aquí interviene el bloqueo a compañías rusas. Y es que ellos no podrán recibir dinero por compras en el juego, lo que hace totalmente inviable el sostener el desarrollo del videojuego, ya que tienen que pagar servidores, personal y mantener las oficinas en Rusia. Ahora, hay una oleada de hate en las cuentas de CarX Technologies y por mi parte entiendo su enojo, pero después de lo que expliqué, ¿logran entender la magnitud del asunto? CarX Technologies está haciendo un videojuego que revolucionar toda la industria de videojuegos y le vamos a tirar hate porque se le juntaron todos los problemas. No. Es aquí cuando los desarrolladores necesitan nuestro apoyo. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría monetariamente a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y este es Simulation Community, uniendo comunidades.